Saludos, Dios te bendiga, la paz de Cristo está contigo. Gracias por estar aquí una vez más en Hablemos de Persecución. Qué bendición poder tenerte. Yo te voy a pedir rapidito, antes de comenzar con este país, en este gran programa, Hablemos de Persecución. Te voy a pedir que compartas este video si te es posible, si puedes, en tu grupo de WhatsApp, en Facebook, bueno, donde quiera que tengas disponible, compártelo. Y también dos cositas más: dale like a este video y dale click a la campanita. O sea, síguenos, nos va a ayudar a que YouTube recomiende este video a más personas. Así que si por lo menos no puedes compartirlo, por lo menos que lo más principal, danos like y danos a seguir. Suscríbete a nuestro canal para que, mire, cada vez que subamos un video puedas enterarte y puedas ser bendecido con nuestras predicaciones, con nuestros segmentos, nuestros testimonios y también, ¿verdad?, con estos segmentos, programas que estamos trayendo sobre Hablemos de Persecución. En esta ocasión vamos a estar hablando de uno de los países más perseguidos del mundo, a tal punto que Puertas Abiertas lo tiene, mire, número 4. Y vamos a hablar de Eritrea. ¿Habías escuchado ese nombre? ¿Sabías de Eritrea? Bueno, yo supe de Eritrea hace muy poco, investigando, buscando información, pues me enteré que tenemos hermanos. Recuerde, esto es muy importante, tenemos familia. La iglesia de Cristo es una familia, es un cuerpo. No, quizás somos divididos por nombre, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico por lo menos están los pentecostales MI, Michomboa, el Defensor de la Fe, Fuente de Salvación, Cristiana Misionera, Cristo Misionera. En cuanto a nombre y concilio, pues tenemos diferentes denominaciones, pero en cuestión de enfoque somos un solo cuerpo, ¿verdad? Somos servidores de un mismo Dios, de un mismo Salvador, de un mismo Espíritu Santo, así que eso nos hace familia. Compartimos la misma sangre, la sangre de Cristo. Y eso nos hace entender de que también tenemos hermanos en diferentes partes del mundo, como los videos que ya hemos hecho, como Afganistán, Arabia Saudita, Uzbekistán, y en este video que es nuestro cuarto video, Eritrea. Así que vamos a hablar sobre la persecución de Eritrea. Eritrea está ubicado en África, literalmente al lado del Mar Rojo. Este país, ¿verdad? Está también, tiene como vecino Etiopía, ¿verdad? Esos son los países que están cerca de él, ¿verdad? Y entre otros, ¿verdad?, que se encuentran Arabia Saudita, Somalia, ¿verdad? Son países que están cerca de Eritrea. Eritrea es un país, como les dije, número 4 según Puertas Abiertas. Es un país donde prácticamente no hay control, ¿verdad? El gobierno es muy estricto. Es básicamente como Corea del Norte, es como ese hermano o ermitaño de Corea del Norte, que es un país que no hay control, existe una persecución horrible, eh, existen, ¿verdad?, diferentes tipos de religiones, pero la religión principal es el Islam, ¿verdad? Como en muchos países que hemos hablado, la persecución es el Islam. Y como ya usted sabe desde ya que ¿verdad?, que la religión principal es el Islam, eh, los grupos islámicos también persiguen a los cristianos. Pues ya vemos que los grupos islámicos persiguen a los cristianos juntamente con el gobierno. Pero también hay otros tipos de religiones que el gobierno prácticamente permite. Pero escuche bien, son grupos cristianos, cristianos ortodoxos, luteranos, católicos, pero son prácticamente iglesias controladas por el gobierno. O sea, son eh, iglesias dominadas y reguladas, ¿verdad?, por el gobierno, las cuales no sigan prácticamente las regulaciones del gobierno, van a atravesar diversas y estrictas sentencias, ¿verdad? Y eso vamos en breve, ¿verdad? La población de Eritrea es un total de 3.6 millones de habitantes, y hay un total de 1.7 millones de habitantes aproximadamente. Hay una gran cantidad de cristianos que tienen, ¿verdad?, su participación dentro de las iglesias, pero secretamente.
ellos no se identifican, pero hay un crecimiento enorme en silencio. La iglesia clandestina en Eritrea está creciendo, pero existen distintas clases de persecución, ¿verdad? Pero antes de ir ahí, el gobierno, ¿verdad?, de Eritrea es república presidencialista, ¿verdad? Es el, ¿verdad?, el gobierno, es un gobierno totalitario, un régimen bien fuerte, la cual nuestros hermanos sufren y, como les dije, ¿verdad?, son bien controlados por el gobierno. Las autoridades mantienen un estigma contra los cristianos y de hecho animan a los vecinos a espiarse, a denunciarse mutuamente. Eso es lo que provoca el gobierno, para que así identifiquen cristianos. Quienes se han hecho cristianos de origen musulmán o han abandonado la iglesia ortodoxa eritrea por una iglesia no tradicional se enfrentan a una presión y persecución extremas por parte de su propia familia y comunidad. O sea, la misma comunidad, ¿verdad?, y esto es motivada por el gobierno, persigue a la iglesia, persigue a nuestros hermanos en persecución. Los cristianos, hay muchos cristianos en cárceles y muchos de ellos llevan más de una década en la cárcel. Y muchas veces, y de hecho niños de 14 años y cristianos que salen de preso, el gobierno los obliga obligatoriamente al servicio militar. Salen de la cárcel siendo cristianos y el gobierno inmediatamente los lleva, ¿verdad?, al servicio militar. La persecución es horrible, ¿verdad? Muchos cristianos son obligados prácticamente a abandonar el país porque imagínense dentro de una cárcel donde poco alimento, el trato es horrible, no puedes descansar simplemente por ser cristiano. O sea, tienes hermanos que sufren en Eritrea por ser cristianos dentro de las cárceles. Y como este programa es de oración, ¿verdad?, es prácticamente para que usted aprenda, pueda llevarlo a sus cultos misioneros, pero también el enfoque principal es que usted ore por nuestros hermanos en persecución. Necesitamos la oración por ellos. Están sufriendo. Imagínate tener un hermano de sangre, pero literal, con tu apellido, tu hermano nacido de tu propia madre, preso, que esté pasando las situaciones críticas, infrahumanas. ¿Cuánto sufrirías? Pero este hermano también, que quizás no tiene tu mismo apellido, pero está sufriendo peor en un país donde lo obliga a no servir a Dios. De hecho, una vez salen de la cárcel, muchas veces les obligan a abandonar esa religión, el cristianismo, y tienen que visitar, tener, ¿verdad?, volver a visitar, ¿verdad?, a los diferentes oficiales para ver cómo va su vida de relación espiritual, ¿verdad?, para que a ver si confirman de que ya abandonó la religión. Este año, ¿qué cambió este año? La violencia contra los cristianos ha aumentado ligeramente en el último año. No hay ámbito de la vida en el que la presión sobre los cristianos no sea extrema y alcanza su punto álgido en la iglesia y en la vida pública, donde la política gubernamental es la principal responsable de ejercer presión. La reintegración de Eritrea en la comunidad internacional tras la suspensión de las sanciones de la ONU no ha beneficiado en nada a los cristianos, ni siquiera a la población en general. En términos de libertad, la situación en Eritrea sigue siendo insostenible para muchos. Como en años anteriores, las fuerzas de seguridad gubernamentales llevaron a cabo numerosas redadas y cientos de cristianos fueron llevados a centros de detención. Los que han sido liberados los son a menudo por periodo temporal o son liberados para recibir una buena cobertura de la prensa internacional. O sea, prácticamente quieren ridiculizar o ridiculizan a nuestros hermanos, ¿verdad?, en persecución, nuestra familia perseguida. Tras salir de los centros de detención, que era lo que le estaba explicando, le estoy leyendo de Puertas Abiertas, la persona debe renunciar a la religión cristiana y presentarse ante la policía local semanal y mensualmente. La falta de notificación dará lugar a futuras detenciones. Muchos llevan más de 10 años recluidos en duras condiciones y siguen sufriendo prisión. En los últimos 12 meses se han producido varias infracciones.
Hay demasiados hermanos cada año yendo a prisión y sufriendo dentro de la cárcel. En junio del 2022, el año pasado, más de 150 cristianos fueron detenidos mientras oraban en el barrio de Godaif en Asmara. Esa cantidad es mucha para un solo encuentro doméstico. No apoyamos sus actos, afirmaron las autoridades. En marzo del 2022, la policía eritrea detuvo a 29 cristianos evangélicos pentecostales y asaltó sus casas en Asmara mientras oraban. Y así sigue, ¿verdad? Mensualmente siguen persiguiendo más cristianos, apresándolos. Bueno, la persecución es horrible para que tú tengas una idea, ¿verdad? Cómo sufre nuestra familia perseguida. Una de las preguntas que posiblemente me estés haciendo, ¿verdad?, más profunda es: ¿quién persigue a los cristianos en Eritrea? Te voy a explicar, ¿verdad? Y voy a seguir leyendo. Quienes persiguen a los cristianos, ¿verdad? Los tipos de persecución a los cristianos en Eritrea son la paranoia dictatorial, el proteccionismo confesional, la corrupción y el crimen organizados y la opresión islámica. Las fuentes de persecución son los impulsores ejecutorias de las hostilidades violentas o no violentas contra los cristianos. Suelen ser grupos más pequeños radicales dentro del grupo más amplio de seguidores de una determinada visión del mundo. Las fuentes de persecución de los cristianos en Eritrea son funcionarios del gobierno, partidos políticos, redes criminales, líderes religiosos cristianos, familiares, ciudadanos y pandillas, líderes religiosos no cristianos. Hasta otros líderes religiosos persiguen a cristianos, familiares. Imagínate, los cristianos no están a salvo ni en sus propias casas, sus vecinos, sus familiares, sus primos, sus hermanos, sus padres. Muchas veces, bueno, no se sienten en confianza con nadie por solamente servir a Cristo. ¿Cómo son perseguidas las mujeres en Eritrea? ¿Verdad? Vamos a hablar de las mujeres en esta ocasión. Las mujeres que se convierten del Islam al cristianismo pueden ser acusadas de deshonrar a sus familias y corren el riesgo de ser obligadas a casarse con un hombre musulmán. O sea, las obligan a casarse con un hombre musulmán en este caso, para reprimir su nueva fe y obligarlas a reintegrarse en el Islam. Imagínense casarse, que casen a esta hermana, ¿verdad?, cristiana con un hombre musulmán. Imagínense los golpes, la opresión. Lo peor es vivir con una persona que tú no amas y que no te ame a ti y que sientas esa obligación de estar en esa casa, porque si no te van a detener. Los golpes que puedas recibir debe ser muy horrible. Las mujeres casadas que se hacen cristianas corren el riesgo de sufrir arresto domiciliario o divorcio y perder el acceso a sus hijos y a sus finanzas. Wow. Las mujeres están sujetas al servicio militar en Eritrea y los campos de entrenamiento militar son lugares de control extremos. Las mujeres cristianas pueden esperar violencia por parte de sus comandantes y muchas huyen del país para evitar el reclutamiento. Las cientos de mujeres cristianas recluidas indefinidamente en cárceles eritreas corren un riesgo constante de sufrir violencia y acoso y abusos sexuales por parte de los carceleros. Wow, siendo cristiana, imagínate sufrir el acoso y abusos sexuales en una cárcel. Es horrible. ¿Cómo son perseguidos los hombres en Eritrea? Los hombres eritreos están sujetos al servicio militar, lo que les sitúa en un entorno muy controlado en el que corren el riesgo de que se descubra su fe cristiana, lo que les acarreará abusos y persecución como consecuencia. Muchos jóvenes eritreos tratan de huir del país. Aunque las mujeres cristianas también son detenidas y agredidas, los conversos varones corren más riesgo de sufrir agresiones físicas o ser encarcelados. Tras su arresto o detención, muchos hombres, cuando son liberados, son enviados al servicio militar, por lo que tienen pocas esperanzas de libertad. Los pastores, en su mayoría hombres, suelen ser encerrados durante periodos más largos. ¡Wow! Esto crea un vacío de liderazgo en la iglesia. Si el hombre es el proveedor, su encarcelamiento provoca pobreza, una infancia inestable para sus hijos y miedo constante. Sus hijos suelen ser estigmatizados e insultados por sus compañeros.
Es fuerte, mis amados. Imagínate tú estar en una cárcel y pensar en tus hijos, cómo estarán tus hijos. ¿Cómo es el acceso a la Biblia en Eritrea? En Eritrea hay Biblias disponibles, pero el gobierno las regula. Ellos tienen el control total. ¿Qué es lo que se puede? ¿Qué es lo que no se puede? Obviamente permiten Biblias de otras diversas religiones que ellos permiten. Los cristianos que tienen Biblia eh, son Biblias, ¿verdad?, que muchos cristianos las reciben por otros cristianos valientes que hacen contrabando de Biblias para que las Biblias puedan llegar a las personas y lugares correctos. Muchos de ellos arriesgan sus vidas, muchos son muertos, pero aún así lo hacen con el propósito de servir a nuestros hermanos. Oremos por estos valientes, número uno, que sirven a Dios en Eritrea, por los valientes que arriesgan su vida para compartir y hacer contrabando de Biblias. Oremos por las madres, por las mujeres, por los pastores que están en las cárceles. En fin, oremos por nuestros hermanos que están sufriendo difícilmente en Eritrea, un país difícil para nuestra familia perseguida. Así que te dejo con esta enseñanza para que puedas informarle a tu iglesia sobre el país de Eritrea. La paz de Cristo sea con todos ustedes. Recuerda seguirnos, compartir este video, darle like a este video y darle suscribirte a esta página, a este canal de YouTube. Abrazos y que puedas seguir siendo de bendición en nuestro canal. Dios te bendiga.